Le puse obviamente la fecha de hoy, Ashkantonali Chicuasenosomatl, y con motivo pues de lo que nos está congregando aquí, que es realmente este espacio, y lo digo como espacio porque a veces la palabra tiempo para el náhuatl no cabe. Y voy a pues empezar con algunas cositas que aporté aquí. Chignahui, no sé si yo la tengo que dar siguiente porque no sé cómo manejarlo desde aquí. Si le doy siguiente, sí se cambia ahí en la pantalla. Ya estás en Vocabulario Molina, página 569. Ah, Estás en la lámina Está en 2. la segunda lámina, sí. entonces sí es desde acá. Bueno, quiero empezar pues, con este tema del tonali, ¿no? La cuenta de los tonales y lo que dicen según estas fuentes, que es el vocabulario de Molina y que hace una referencia a tonali, que está aquí subrayado en rojo, como calor del sol o tiempo de estío, ¿no? De verano. Sí. Y abajo quise notar también el verbo tonalpoa, ¿no? Ni adivinar por signos o sueños o sacar las fiestas por su calendario antiguo. Y bueno, ¿con qué fin hago esto? Porque hay estas distintas definiciones que actualmente uno a veces se rompe la cabeza por tratar de definirlo en español, ¿no? Y hay personas que dicen que es la energía, por ejemplo, hablabas tú, Frank, de que también el TEOT lo maneja como energía, entonces es difícil, ¿no? Hacer una La interpretación palabra energía es equilibrada. muy cómoda, Pamela, ¿eh? Ajá. Es demasiado Y, cómoda. Mi posición, vamos a ser más precisos con los significados. y entonces aquí, por ejemplo, con las definiciones de Simeón, él dice en la página 716 que es aparte del calor del sol, en un sentido figurado, es el alma o el espíritu, ¿no? Sí. Y el signo de natividad. Es La una tona. ración, perdón, La tona. ajá, es Traduce una alma, ración, espíritu, pero siempre hay que aclarar que no es lo mismo que en el pensamiento cristiano. claro. Esto para ellos quizás así lo quisieron reflejar, pero simplemente es pues eso, la tona, el tonali. Ración, parte o porción de lo que es destinado a alguien, lo que es destinado a alguien. A mí esta parte, ahora sí que parte o porción, me hace mucho sentido porque estamos hablando de una medición, ¿no? Y corresponde a una porción del espacio. La forma de ellos de ver es prácticamente no por tiempos, es por espacios. Y pues lo vemos aquí basándome también en tu libro, Frank. Tomé esta imagen de los momentos, de los imán, y cómo es que ellos también dividen por posición, por lugar, en Nepantla, en medio, Nepantla. Acá tenemos también un locativo, o, y en esta palabra Teotlac, ¿no? Que es con el ocultamiento del Teot. Y simplemente hace pues referencia a los lugares, a un espacio donde está sucediendo cierto fenómeno. Yohualnepantla, que es la medianoche, Tonalnepantla, el mediodía, Yohualcinco, que es el momento en el que transcurre de la noche al día, empezando por Ocelot, viene Cuautli, y el Teotla, que es cuando se oculta el sol, termina entre Coatniquistli y Maza. Entonces, voy a esto pues de la lengua, ya que pues nos ayuda también a través de, digamos, una estructura tampoco tan compleja, tampoco donde tenga uno que romperse mucho la cabeza, pero son elementos propios de la lengua que nos hacen reflexionar si realmente existía esta definición del tiempo como lo conocemos hoy en día, un tiempo lineal, que incluso en algunos documentales actuales que yo he visto, pues se esfuerzan en descubrir qué origen, como lo comentas, tiene o cuánto tiempo de origen tiene la Tierra, ¿no? Y aquí realmente la visión es pues cíclica, espiral. Hablamos de Iman como momentos,
como las horas que se marcan. Aquí retomo también tu investigación, Frank. Y bueno, en una cuenta de 20 horas, donde se traslapan dos, que son 13 y 9, si contamos 13 y 9, pues quedan 22, ¿no? Al final de cuentas, como se traslapan dos en donde se oculta y sale el sol, quedan 20. Termina siendo un resumen, haciendo quizás una equivalencia a lo que son los minutos, ¿no?, occidentales, que son 72, pero realmente parece ser que es un fractal, ¿no?, de ciclos, de vueltas y vueltas. Y por aquí también mencionando un poco las palabras que se usan para definir al tiempo, pues los frailes determinan que tiempo se dice kawitl, que tiene como raíz el verbo kawa, que significa dejar, abandonar, suspender, ¿no?, dentro de un espacio. Kawa, incluso también si lo hace la misma persona, es quedarse, estar en un lugar. Aquí no se refleja un futuro ni un pasado. De hecho, el nombre pasado, pues así como tal, nombrar el pasado, no existe en náhuatl, ni el nombre del futuro. Al momento de, quizás en clases, para poder tener una mejor comprensión, pues se arman nuevas palabras, y eso fue precisamente lo que hicieron los frailes desde el pensamiento en español, reconvertir el náhuatl, ¿no? Y se hace actualmente para enseñar la lengua, porque hay veces que es tan difícil el entender el porqué, que hay que tomar lo que existe para poder explicar, ¿no? Y, por ejemplo, por mencionar, ¿no?, algo, para decir el pasado, usando palabras como yalhua, que significa ayer, y agregando sufijos yalhuayot, ¿no? Hablar de las cosas del ayer, digamos, ¿no? O el futuro, que puede ser mostla, mostlayot. Es una construcción que es moderna, pero que ayuda como a identificar esto en cómo lo veían ellos. Sin embargo, Pamela, viendo déjame más... hacer una observación. En atención Ajá, a los que te están escuchando, no sí. quiere decir esto que no tuvieran forma de hablar del pasado o del futuro. En No, claro que no. absoluto. De hecho, Ajá, tenían varias formas de hablar, solo que sí, el sí, sí. corte es diferente. Sí. Una De cosa es hecho, es a donde voy, porque lo que yo quiero decir es que no hay un nombre específico para el pasado, ni hay un nombre específico para el futuro. Sin embargo, sí hay formas de explicar el pasado y el futuro, y hay conjugaciones, y las hay de muchas formas. Voy a algunas de ellas, que, bueno, se refleja todo prácticamente desde el Ashkan, hoy, ahora, en este día, haciendo referencia a los espacios que uno está ocupando. Y dentro de eso, por ejemplo, en el pasado, si ustedes van a un vocabulario, aquí igual les puede aparecer esta palabra como soli, suli, que significa viejo, desgastado o usado. Y en realidad hay formas también para referirse a acciones pasadas, como estos ye, que están aquí marcados en rojo. Y lo que me llama a mí la atención es que se usan este tipo de, podría decirles yo, palabras que demarcan distancias. Nepa, que significa aquí o allí. Hueca, que significa lejos, es una distancia. Y agregándole estos elementos, ye o mosla, amohueca, recientemente, yehueca, ya hace mucho tiempo, puede uno expresar el pasado, acciones pasadas, tanto así como las conjugaciones. Lo que yo me refiero es que en sí, como nosotros lo entendemos en el español, hay un pasado, un presente y un futuro. En el náhuatl, lo que más se refleja es el presente. No hay una forma de nombrar el pasado en sí, ni una forma de nombrar el futuro como tal, con un nombre o un A ver, sustantivo. déjame observarte algo. Mira, nosotros en español decimos el pasado o el futuro y estamos suponiendo sustantivos. Ajá, El náhuatl lo hace con adverbios, sí, pero no con sustantivos. Por eso de no, pronto no encontramos eso. Pero cuando dices, por ejemplo, astopa, es un en el adverbio, lugar. ¿ves? Ujú, Y eso está diciendo algo parecido a futuro, pero no el futuro que está allá, claro. sino lo que va a pasar respecto al hoy.
igual con el pasado, no es el pasado que está allá, eso se dice de otra manera, sino lo que está dejando de ser en este momento. Claro. Es otro corte, otra forma. Otra forma, Mm. sí. Y incluso, hablando del futuro, pues por eso es que atan como en español existe el infinitivo, para el náhuatl no existen verbos que no se conjugan, porque al final de cuentas es un futuro, no es seguro, digamos, no es una posibilidad, más no estamos seguros que va a suceder. Aquí, hablando del futuro, pues igual, ¿no? Yo mencionaba que podemos usar algunos elementos para construir esta palabra pues desde tomando los elementos del náhuatl y pensándolo en español, pero como sustantivo no tiene un nombre. Sí hay adverbios que nos van a ayudar para expresar el futuro, ¿no? Tenemos aquí kin, perdón, que es enseguida, tenemos este verbo yes, que es estar, será. Conjugación futura. Ajá, ya conjugado, ahora sí en futuro, pero tomando en cuenta que el futuro es una posibilidad, no existe, ¿no? Eh, También se usan ciertos difracismos como inmostla y huiptla, ya hablando del avenir, del venir, ajá. Aquí tenemos también nepa, aquí Ya usaste un verbo. Ya usaste un verbo, el venir. en venir a... Es que cuando convertimos el pasado y el futuro en sustantivos nos metemos en un problema con respecto a la realidad. Ah, sí, exacto. Sí, porque el español tiene otra forma No totalmente. existe con independencia del presente. Ujú. Entonces, aquí yo veo pues prácticamente espacios, ¿no? Espacios que están atados a acciones que van girando, por eso es que coloqué también esta lámina híjole, a mí me rompe toda la estructura mental porque es la forma de organizar y pues de contar los espacios, ¿no? Cómo se desdoblan. OCNEPA, tenemos otra vez el NEPA aquí o allí, dependiendo de qué elemento como adverbio le coloquemos, va a ser un pasado o un presente. OCHINEPA, más adelante, más lejos, otro poco adelante, hablando de espacios. Y también por aquí en una ocasión tuve la oportunidad de entrar al curso de Mauricio Orozpe, donde nos muestra pues toda este gran información que él ha hecho en base a los diseños de la greca escalonada y de varios otros elementos en Mitla y la piedra solar. Y pues vemos cómo están reflejados esos cortes, esas porciones, ¿no? Esas porciones de tiempo, del espacio. Y hay personas, incluyéndome, que logramos pues, precisamente la forma de contar como Kaupowali, visto desde la construcción de cómo se decía tiempo, ¿no? Kawit, según los frailes, Kawit más la cuenta, Kaupowali. Pero si uno también va a las fuentes, este nombre pues no es, digamos, tan antiguo, ¿no? Es una construcción ya a partir de las traducciones al español y que retomando otra vez el náhuatl se vuelve a armar la palabra, ¿no? Kawit más Powali, que sería la cuenta del tiempo. En náhuatl Aunque no dirías cuenta del tiempo, sino cuenta de los ciclos. Porque lo que cuenta no es el tiempo, son sus ciclos. entonces en náhuatl en sí sería tonal Powali o Shukpowali, porque ese es más específico. Este Kaupowali realmente no es parte pues, del lenguaje que usaban antes. Sí, es un neológico. Y acá también quise mostrar este corte de la cruz, que también viene reflejada en el fuego nuevo, ¿no? Que son herramientas de medición. Por ahí también tuve esta imagen de los libros de Felipe Lira Montes de Oca, Ciencias Milenarias y Aplicaciones del Continente Americano, que trae una investigación bastante buena que vale la pena leer, donde pues se refleja mucho de lo que
era la cuenta, ¿no? Qué herramientas usaban, y habría que poner en análisis también varias cosas, pero es un libro que trae mucha información. Y bueno, acá también él menciona que un imán podría ser lo que ellos evaluaban dentro de un Tlashco, llamándole un rincón, la unidad de rincón, Shomuli, que significa rincón, Sentli, la unidad del rincón, para mencionar estas pues, mediciones, ¿no?, del espacio. Y bueno, pues actualmente ya para las clases, en este intento de que pues todos aprendamos un poco y tampoco, lo repito mucho yo, no estar pegados a los libros, porque también, si no, pues siempre vamos a estar atados a revisar fuentes, pues empezar a practicarlo, ¿no? También en nuestro cotidiano, día a día. Y pues por eso se toman ciertos elementos, o Huitla, antier, Yalhua, ayer, Ashkan, hoy, ahora, este día, Mostla, Huitla, mañana, pasado mañana. Y como les repito, aquí tenemos difrasismos que pueden ayudarnos también a hablar del pasado, en Yalhua, en Huitla, en Mostla, en Huitla, ¿no? Y el Ashkan, que es el presente o el ahora. Y esto a mí pues me gusta mucho descubrirlo, porque simplemente es cómo ellos organizaron pues toda la cuenta, ¿no? Cómo ellos cuadricularon el espacio y obtuvieron toda esta información, estos tonales que nos ayudan a poner un orden quizás que a lo mejor va a ser imposible alcanzarlo, ¿verdad? Porque como decimos que como humanos no vamos nunca a tener el conocimiento total de lo que es pues el cosmos y el universo, pero se hace un intento. Y por eso también puse por aquí esta pequeña traducción que hicimos mi grupo y yo, atendiendo a lo que son los adjetivos. Estamos viendo algo de adjetivos ni, adjetivos que terminan en o, y pues obtuvimos esta definición de lo que es ser un tolteca, y me gustaría leérselas. Entonces, dice en su parte en náhuatl, Toltecatl, Intoltecatl, viene en el libro 10, si lo quieren revisar en el folio 15 reverso. Y dice Toltecatl, Intoltecatl, Tlamachtili, Toli, Setzonaman, Incuali Toltecatl, Moscaliani, Moscalia, Miyimati, Oyolmonotzani, Tlanamikini, Incuali Toltecatl, Tlayolo Pagoyani, Tlayolo Pagoyani, Tlapaccachihuani, Tlayihuanchihuani, Tlamaucachihuah, Toltecati, Tlatlalia, Tlaimati, Tlayocoya, Tlahuipana, Tlapopotia, Tlanamactia, ¿qué más? Y bueno, lo que habla del tolteca es que es el instruido. Aquí sí tuvimos un poquito de problema con el aman, que no di realmente con el significado. Es instruido por los 400 tules, se educa, iscalía, es prudente, es perspicaz, es aquel que dialoga con su corazón, es directo y obra con pasión, con cautela. Se vuelve tolteca el que se realiza y se prepara, modula su aliento, crea, inventa, arregla, organiza y pone orden. Es aquel que ensambla y armoniza el mundo. Hago énfasis en eso porque aquí viene Tlalía, ¿no? Es aquel que organiza, el que pone orden. Y hablamos también pues de los huehuetolteca, ¿no? De los olmecas que dan un orden al cosmos, a la tierra y al humano, todo lo conectan, ¿no? Y Oye, pues, si me permites una observación. claro, Frank. Y bueno, Toli, como acaba de decir, quiere decir ordenado. ¿Ok? Ordenado. Sí, y senso quiere decir abundante o espléndido. Ah, Que tiene. Por eso hay comas. Entre esas palabras hay comas. Es decir, el que lo escribió estaba viendo atributos diferenciados del tolteca. No es una frase conectada, ¿no? a ver, entonces, ¿el Senson Aman qué significó? Es que no estoy viendo lo que dice en náhuatl, pero voy a intentarlo, disculpa los errores.
dice tolteca, punto. Intolteca, el tolteca. Tlamash. Tlamachtili. Cuando le falte, ¿qué sigue diciendo? Tlamachtili. Tlamastili, ¿con una L o con dos? 2. Instruido, toli, ordenado, censo, espléndido o abundante, fecundo. ¿Ves? Etcétera. Sí. Espléndido, abundante. Sí. Y aman ahí si no supe. De amana, que se ofrenda, que da. Amana es el verbo. Aman. Acuérdate. Porque yo encontré a Mana, pero como adivinador de agua. A ver, eso es con A de agua. Amana, el que echa el agua, el que da agua. Pero amana quiere decir ofrendarse o darse, o que se dedica, dedicado. Y acuérdate que si le falta el sufijo verbal, se convierte en título enfático. Se convierte en un título. Es decir, de personas. Si lo aplicas a personas, digamos que meterle el sufijo sustantivo se veía tosco o resulta un poco tosco, a menos que esté hablando de una función muy específica. Está teniendo función descriptiva, entonces. Yo creo que ahí significa que es abundante y que se da o que se vierte. Algo así. Me da la impresión, ¿no? Tendría que investigar. Lo demás, la verdad, ¿qué dice? No, ¿para qué miente? Incuali tolteca. Así ya, porque ahí empieza el buen tolteca, es así. El falso tolteca, entonces, Es un librito que habla de el positivo y el negativo de cada cosa de esta. Pero específicamente Senson, de hecho, Senson era nombre propio en el pasado y quería decir, bueno, era título, y quería decir alguien sabio, como decir Mosh. Mosh también era título, una persona espléndida que sabe mucho, algo así. Muy bien. Sí, o que tiene mucha experiencia, se le aplicaba a los viejos ese título. Sí. Yo tengo 2 preguntas. Sí. ¿Cuál es la relación del término aman, que a veces aparece sellando un canto o una oración? ¿Por qué tiene relación? Y la otra pregunta es si la palabra en náhuatl iman equivale a la maya luz. Bueno, ¿has notado, Pamela, que a veces terminan las oraciones como sa, niman, aman? Niman, es que San. Ajá. San Niman quiere decir enseguida. Niman. Enseguida, ahora, en este momento. Iman quiere decir ahora, en este instante, momento. Iman. Niman, enseguida. Aman, por eso es mi duda, porque yo no encuentro ahí. Aman con saltillo. Atman. Atman. Que quiere decir de inmediato, rápido. Si en este caso tiene saltillo, también quiere decir inquieto, curioso, así que se, ¿cómo se dice? Comprometido, quizás. ¿Ves? Sí tiene saltillo, eso tienes que verlo, porque no es lo mismo aman que aman. En las fuentes antiguas nunca reflejan los saltillos. Ese es el problema. Ese es el problema. En la antigüedad moderna, el caso es que una cosa es aman, que es composición con A, y otra cosa es atman. Sí, por ejemplo. Y de Miguel del Maya, eso sí yo lo ignoro. No sé, la verdad. ¿El término náhuatl iman, Frank, equivale a la palabra loop en maya? Loop se puede usar, digamos, si quieres, pero tendrías que forzarlo un poco. Loop es propiamente un intervalo de medida astronómica o de tierra, que es lo mismo. Es decir, un intervalo astronómico que se refleja en la Tierra. Eso es un loop. Y además un intervalo específico, que es, si mal no me acuerdo,
el tiempo que le tomaba a una persona caminar durante 1 hora con un fardo. Era medida para cargadores. Eso es un lujo. Iman se ha asociado, incluso en alguna comunidad todavía se usa como hora, como 1 hora, pero simplemente significa un espacio de tiempo, de man, lo que se extiende durante un momento. Incluso se podría entender casi como un instante, aunque para eso tienes king y bueno, sí. Gracias. No son Vicente. las mismas, no son las mismas palabras que usamos nosotros. No son los mismos significados. Acuérdate que lo específico en estas medidas se iba a través del calendario. Nosotros no tenemos ese recurso, entonces tenemos palabras más precisas hasta cierto punto. Ujú. Sí, perdón, a mí me saltó mucho también esa palabra, pues me vino a la mente a manteca, ¿no? Los que trabajaban con plumas, el arte plumario, también en ese sentido curioso, por ejemplo, también en Wimmer en 2004, también artistas que trabajan maravillosamente las plumas, pero sí, en efecto, también llamó mucho la atención, ¿no? En este sentido, el uso que comentaste, Frank, ¿no? De la ofrenda, ¿no? De Tlamana, también ofrender a los dioses, es de... Son conceptos diferentes, ¿eh? Tlamana y Amana son muy diferentes. Sí. Y Atmana también. Uh-huh. Lo que pasa es que si la fuente no te dice, no te especifica, tienes que ver por el contexto. Así es. Ajá. Yo eso lo traduje como es espléndido o es fecundo, fértil y curioso. Ajá. No estoy totalmente convencido, pero más o menos me dio esa idea. Sí, como dice, no es como comentaba también Pamela, ¿no? En este caso de la metodología que se ha usado a ceñirse a lo que está ahí, sino que es más complejo, ¿no? Y eso habla de la dimensión que, como dice, hay que contextualizar y aplicar las reglas. Claro. Entonces eso nos va a acercar más a ya propiamente algo más científico, más técnico, ¿no? A diferencia de lo que ha sido todo el periodo que pues en pleno siglo XXI pues se sigue todavía con estas mañas y estos vicios y todas estas deformaciones, ¿no? Que pues terminan desvirtuando todo, así que pues un reconocimiento a Pamela, Miguel y a quienes estudian esto, ¿no? Y eso es justamente lo que pues, nos va a hacer pues encontrar la luz, la tea, dirían. Fíjate que generalmente yo translitero primero, no traduzco directo del texto, del facsímil, sino translitero por si acaso. Y ahí es donde veo, porque si el facsímil no usa saltillo o lo usa como le da la gana, y usan luego a veces signos que prefiero transliterar primero, y por eso la importancia, Pamela, de la fonética. Porque bueno, aquí no veo más problemas, pero por ejemplo, ahí veo que subrayaste algo que si mal no leo es Tlatlalía, ¿no? Eso de Barro Saltillo, Tlatlalía, ¿no? Claro. Sí, porque es un frecuentativo. Sí, frecuentado. Entonces, por eso siempre colocar y ordenar, poner orden. Emplazar, ordenar, distribuir, Tlatlalía con Saltillo. Es una buena frase y ese librito en general está muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. La verdad es que para funciones pedagógicas es bastante bueno porque puede uno abordar el náhuatl desde sus primeros niveles, porque es la parte descriptiva de las personas. Sí. Y también se adentra uno en lo que era la sociedad, ¿no? De aquel entonces, aunque obviamente que la parte en español está muy cargada de otros pensamientos, pero si uno se va al náhuatl, ya empieza a identificar elementos bastante valiosos, ¿no? Yo quisiera agregar esto, pues atendiendo a lo que es el espacio, el orden que han intentado dar en la medición de la Tierra con respecto al cosmos.
y el hecho de que pues estemos aquí es herencia de, pues de aquellos que hicieron este intento y este orden. Sí, claro, es un intento de ponerle orden al caos sin tampoco tratar de someterlo, ¿no? Finalmente, la realidad como es y nos excede. Ajá. Y en eso consiste justamente el pensamiento tolteca y su originalidad, que no se ata a sí mismo, que acepta ante todo que en el centro de la realidad hay un signo Olin, y Olin significa movimiento, cambio. Sí. Igual en español, y creo que todas las palabras, si vamos a su raíz, pues vamos a encontrar cosas bastante interesantes, ¿no? Pero ya está a veces tan distorsionado, nosotros pensando en la naturaleza, lo desconectamos y lo desprendemos del humano. Y en realidad, bueno, en náhuatl, por ejemplo, esa palabra la asocian con el yelistle, por eso lo puse aquí, que es prácticamente la esencia de las cosas. El yucalistli y el istli, es la naturaleza de lo que es del ser, pero no como persona de lo que es, ¿no? Sí, tremendas palabras. Esas palabras hay que recuperarlas, ¿eh? Son muy buenas. Sí, y bueno, todos estos diferentes ahondamientos, cada quien en una disciplina, nos ayuda a establecer líneas de congruencia que a su vez corroboran las líneas de otros campos de investigación dentro de la toltequidad. Entonces, darse la oportunidad de comenzar el estudio de una línea, de repente te lleva al cruce con otra y esta al cruce con otra. Entonces, se están nutriendo todos los conceptos unos a otros porque precisamente hay coherencia. De ahí la dificultad que hay de iniciar en este campo, porque parece que hay una barrera para llegar ahí, pero poco a poco se traspasa y comienza uno a ver la relación entre los elementos y los postulados básicos en los que se sostienen otras ideas de esta estructura con orden. Sí. Fíjate que esto es un ejercicio que te propongo, Miguel, por tu estudio, ¿no? Pero es toda una aventura leer los términos filosóficos en náhuatl, en el diccionario, así de simple. Esto es una aventura. Ves cómo los cronistas y los padres, sobre todo los que hicieron los diccionarios, estaban luchando y la verdad es que con valor, estaban luchando para entender algo y para poderse comunicar también con su gente, porque era vital para ellos poderse comunicar. Y a ver, en ese solo hecho, percibes la historia de Anáhuac, de su investigación hasta la actualidad. En el tropiezo una y otra vez con las palabras y los conceptos. Sí, es tremendo. Y también sucede a la inversa. Sucede que nosotros, a la hora de escribir el español, reflejamos el estado actual de esta, de esta incidencia histórica de hace 5 siglos. Entonces, se refleja el estado de desafío en el que vivimos la toltequidad, tratando de escribir uno mismo en español y explicar las ideas del náhuatl. Cualquier uso de la lengua finalmente refleja eso, un momento histórico y una ideología, por muy puro que quiera ser. Y eso se salen las creencias. Sí. Oye, ¿esa ponencia también la trajiste, Pamela? No, esto es pues ya para terminar, porque estamos aquí en la Chinoli. Sí. Y pues yo, por mi parte, gracias por permitirme presentarles Gracias, esto. ya que lo pusiste, vamos a hablar de este Tianquistli,